Ahí estuvimos escuchando la canción La calle no deja nada, bueno, de Redimidos. Nuestro tema hoy es las drogas. Es nuestro tema de hoy y para ello tenemos al psicólogo Janoy Vargas, que dirige la Fundación Volver Voluntarios Verdaderos. Janoy, ¿cómo estás? Muy bien, y después de esta invitación mucho mejor. Amén, amén. Janoy, tú sabes que el tiempo en radio es muy rápido y tenemos que entrar en materia. ¿Qué son drogas? Porque las personas creen que droga es marihuana, cocaína, crack, y esas cosas que convierten a los muchachos locos, pero hay muchas cosas que usamos y que son drogas. Tú no puedes definir la palabra droga o sustancias adictivas, ¿no? Sí. Bueno, si nos vamos a la literalidad, según la Organización Mundial de la Salud, droga es toda sustancia que introducida al organismo modifica la psiquis y al mismo tiempo también la conducta. Pero si nos vamos a una forma figurada, en sentido general, del tema, nosotros podemos decir que hay muchas cosas por su dinámica de funcionamiento que sustituyen esa idea de droga. Por ejemplo, por eso hoy día, cuando se habla de las adicciones, se utiliza muchas veces el concepto abuso de sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque así como se ha descubierto que las drogas van a los centros del placer, ¿verdad? Que están en nuestros cerebros, al igual que la comida, al igual que la bioquímica que se da cuando tú tienes una relación sexual, solamente que la droga lo que hace es que intensifica eso, exacerba los centros del placer en ese sentido. Entonces hay una serie de actividades y de sustancias que van a ese mismo centro del placer y generan esos estados eufóricos. Estamos hablando del juego, estamos hablando de por ejemplo, de una pasión patológica. Incluso hay este tipo de relaciones caracterizadas por la obsesión y la compulsión, se le llama toxicofilia, para decirte algo, tú sabes. ¿Por qué? Porque tienen la misma dinámica, cumplen con criterios para generar la misma dinámica de las adicciones a las drogas. Por ejemplo, Janoy, hay muchas personas que me han dicho, a mí me es difícil apartarme de la Coca-Cola. Y cuando tú vas al contenido químico de la Coca-Cola, tiene ácido fosfórico y ácido sulfúrico, que en los Estados Unidos se maneja como un gas inflamable explosivo. O sea, ¿qué hace que una persona, o sea, es eso que tú estás explicando lo que produce que una persona se haga también adicta a la Coca-Cola? Bueno, hay que, siendo honesto, y al café también, hay que tratar de diferenciar entre el concepto adicto como nosotros lo conocemos patológicamente hablando, y lo que sería, por ejemplo, un mal hábito desde el punto de vista de algo que te atrae, te acerca, te ata, pero de alguna forma nunca sería tan difícil como dejar un alcohólico dejar el alcohol, o un cocainómano dejar la cocaína. Pero no hay mucha gente que le provoca náuseas, dolores de cabeza, el efecto de dejar el café. ¿La cafeína no tiende a ser una sustancia adictiva? Sí, claro que sí. Y está como una sustancia psicoactiva. El asunto es, como te dije, cuando hablamos de adicción propiamente dicho, estamos hablando de una enfermedad que tiene componentes multifactoriales. Cuando te digo multifactoriales, porque hay aspectos biológicos, hay aspectos psicológicos, hay aspectos sociales y hay aspectos espirituales. Todos ellos convergen en esa realidad adictiva. Entonces, cuando tú sumas o cuando tú analizas, por ejemplo, el tema de la Coca-Cola, el tema del café, estamos hablando de sustancias psicoactivas, pero no tienen un principio tan potente, tan activo, tan secuestrante como propiamente las drogas tal cual la conocemos. Entonces ahí hay que ser justo en ese sentido. Una de las cosas que más bloquea y que las personas cambie es porque cuando algo es muy aceptado y el mínimo de consecuencias, según nosotros lo analizamos, no es tanta, entonces tú mismo desarrollas como unos mecanismos todavía más fuertes de negarte a veces a dejarlo. Pero no es porque es tan difícil dejarlo, sino porque convergen otras cosas
que te hacen como negociar contigo y no apartarte tan fácil. Hanoi, perdón, ¿qué puede llevar a una persona a las drogas, al consumo de sustancias? Bueno, como dije, es una enfermedad multifactorial, donde su característica principal es la obsesión y la compulsión. Por eso tú reconoces una adicción en cualquier área. La necesidad de la persona llevar a cabo la acción, comenzar y no parar, prometer y no cumplir. Cuando tú ves esa característica en cualquier circunstancia, estamos hablando propiamente de la dinámica adictiva juntamente con todos sus males. Entonces, la caracteriza la obsesión y la compulsión. Ahora, su origen es, como dije, multifactorial. Nosotros podemos encontrar desde la misma realidad espiritual, ¿verdad?, que hay personas que son más propensas a caer en la adicción por un asunto ya de características propias. Por ejemplo, Hanoi, se tiende a pensar que los muchachos de clase humilde, de una situación económica no favorable, son más propensos a la droga por las necesidades que tienen, por las carencias que tienen. Sin embargo, hay muchos muchachitos de papi y mami que lo tienen todo, que también son propensos a las drogas. ¿Influye el factor económico en ese ir a las drogas, o hay otros factores, la presión de grupo, algún otro factor que pueda llevar a una persona a las drogas? Es muy interesante la pregunta, porque se tiene así mismo muy asociado el tema de que la droga está en la clase baja a nivel de su consumo, y es en cierta forma todo lo contrario. A nivel del microtráfico está en la clase baja porque la utilizan como forma de subsistencia, pero a nivel del consumo, si nos vamos proporcionalmente a la cantidad de gente pobre que hay, a la cantidad de gente pudiente, tú ves que posiblemente hay más incidencia entre la gente pudiente en cuanto a la adquisición de las drogas que en la otra. E incluso ya eso se ha demostrado. Cuando tú vas, por ejemplo, a sitios, a lugares marginados de aquí, gente que se dedican al microtráfico, ellos incluso hablan de la incoherencia de gente que lo tiene todo y lo va allá a comprarle a ellos las drogas. Entonces esa parte ahí, eso es una distorsión realmente, es decir, es una forma de percepción que no corresponde con la realidad. Y a esos muchachitos, como tú has dicho, que lo tienen todo y recurren a las drogas, ¿qué les puede estar afectando a ellos en su vida emocional que los lleve a las drogas? Bueno, siguiendo el orden de ahorita, de que el origen de las adicciones, no del consumo, sino de las adicciones, porque es otra cosa también que es bueno diferenciar. Hay un uso, hay un abuso y hay una dependencia. Mayormente uno se refiere a la dependencia o el abuso de drogas como enfermedad, pero hay gente que usa y no necesariamente ha desarrollado una enfermedad de las adicciones. Eso es importante destacarlo, aunque no es correcto el uso ni conveniente. Entonces, en ese orden, fíjate que, contrario a como se piensa, que la gente simplemente usa las drogas por influencia o por asunto de moda, se ha podido comprobar que cuando alguien desarrolla las adicciones, ya estamos hablando de otro asunto que no es consumo sino la enfermedad, cuando alguien desarrolla las adicciones, hay un elemento de vulnerabilidad en su personalidad. Es decir, nadie lo consume necesariamente el alcohol porque se hace adicto al alcohol porque el alcohol tiene un buen sabor, sino porque tiene un efecto psicoactivo que esa persona necesita para poderse muchas veces manejar. Por ejemplo, gente que tiene problemas en el manejo de la ansiedad, gente que tiene problemas de inhibiciones, que maneja inseguridad, que es muy introvertido, resulta que cuando consume alcohol, entonces se suelta. Y ese soltarse significa como una liberación, porque hay algo que le quiero decir a esa mujer, pero no se lo puedo decir. Ahora me doy un trago y de una vez hablo más de la cuenta. Entonces, como algo medicinal que luego cobra facturas. Bowen, en su marco de manejo de los problemas conflictivos del ser humano, el marco transgeneracional, plantea que el alcoholismo, por ejemplo, puede ser
una conducta que puede pasar de generación a generación. Y él maneja, así como la depresión y como la esquizofrenia, él maneja esos casos. Las adicciones pueden pasar por un asunto de conducta aprendida dentro de las generaciones como una conducta que se transfiere de una familia, de una generación, en una familia de una generación a otra. Bueno, entonces entramos a otro factor. Ya salimos del psicológico, que es el que acabo de explicar, que es de vulnerabilidad psicológica. Ahora entramos a un factor propiamente de aprendizaje y biologicista, incluso se asume hoy día. Es decir, se conoce que el ser humano aprende por modelaje. Y obviamente en una casa en donde hay tolerancia al consumo de sustancias psicoactivas de este tipo y que los hijos lo saben, obviamente hay un elemento de aprendizaje que se da ahí. Pero también se habla de una forma de predisposición genética que no es determinista en el sentido de que si mi abuelo y mi papá han sido alcohólicos, no necesariamente yo voy a desarrollar el alcoholismo a partir de que tenga elementos genéticos que me predispongan a eso, porque está también el medio ambiente, está la enseñanza, están los valores morales, está la incidencia de la familia, está mi capacidad de yo ver lo mucho que ha sufrido mi familia por ese tema y yo negarme a incluirme dentro de eso. Pero sí, eso es científicamente comprobable que desde el punto de vista del aprendizaje hay una transferencia y una internalización de esos modelos y una réplica de esos comportamientos. Tenemos un personaje dentro del programa que creo que nuestro corresponsal Joel Richard está ahora mismo en la casa del ratón de biblioteca porque está pasando una situación difícil y él quiere hacerla saber a todos nuestros oyentes. El ratón de biblioteca. Reconecta con la ciencia. El ratón de biblioteca. Bueno, amados oyentes, nos encontramos en la rata mansión del ratón de biblioteca, pues parece que hay un lío fuerte con uno de los curracitos. Pondré el radio escucha para ver en qué se metió ahora el ratón de biblioteca. Mira, muchachito, si tú crees que vas a hacer lo que te da la gana, estás equivocado. Aquí tú me respetas. Esa junta me la dejas. Nunca los voy a dejar. En ellos encontré lo que en esta casa no hay. Sí, encontraste drogas, alcohol y un paquete de vicio. Eso es lo único que ves. El vicio. Claro, eso vaya a tu famosa reputación de predicador internacional que anda rescatando al mundo, pero no tienes tiempo para tu familia. Y todo es una llanta. Arcadio Currá, te exijo respeto. Claro. Lo único que puedes hacer es exigirlo, porque nunca te lo has ganado. Mira, descarado, nunca te ha faltado nada. Todo lo que pides te lo doy. Y sabes de dónde sale todo. Del ministerio, de mis campañas. Ese ha sido tu gran error. Que entiendes que con dinero y regalos caros se resuelve el problema. Nosotros necesitamos un padre, no un ministro, ni un megapastor. Mira, ya cállate, porque los próximos días con un ratavión te vas para donde el amigo Ratapóstol Internacional sin fondo arenque, para ver si te desintoxicas de toda esa droga y la gente se calla de tantos escándalos. No voy a ninguna parte. Mejor me voy de tu casa, porque no voy a salir del país, para que tú satisfagas las murmuraciones de tus famosos hijos espirituales. Sí, uso drogas, y es para olvidar un poco el infierno de mi vida que me ha tocado vivir. Y dejemos esta conversación aquí, porque estás más preocupado en aparentar que en darte cuenta de cuál es el verdadero problema. Mira, Arcadio, a mí no me dejes con la palabra en la boca, yo soy tu papá. Pensé que lo habías olvidado. ¡Arcadio! No sé lo que voy a hacer con este ratón. No puedo permitir que siga dañando mi testimonio y mi ministerio con sus actitudes y vicios. Lo voy a tener que mandar fuera y diré que se fue a estudiar teología o algo así. ¡Mi madre! El lío con Arcadio, el hijo mayor del ratón de biblioteca, pica y se extiende y se está saliendo del estadio. Bueno, amigos, veremos qué pasa con esto. Volvemos a cabina con Sanford y Carolina. El ratón de biblioteca.
biblioteca te da la información que tú no encuentras. El ratón de biblioteca te conecta con la ciencia. El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. No, tenemos ahí en el ratón una persona que está viviendo una vida de falsedad en su familia, donde su padre no tiene tiempo para él, porque está muy ocupado en el ministerio, o puede ser en el negocio de la empresa familiar, y este muchacho recurre a los vicios tratando de obviar el supuesto infierno que él vive en su casa, de la hipocresía y el manejo inadecuado de la vida. ¿Puede una vida de fantasía familiar llevar a un joven a las drogas? Claro que sí. Y ahí entramos entonces dentro de los componentes multifactoriales, ahí entramos en el aspecto social. Por eso te dije que se llega a las drogas por varias vías, o varias vías inciden para fortalecer el que se desarrolle una adicción en una persona. Entonces, tú sabes que la familia es el núcleo que nutre a nivel de valores, a nivel de autoestima, a nivel de todo lo que es el desarrollo de la personalidad sana en una persona. Y buscar las drogas como una forma adaptativa es una manera desviada, como nosotros diríamos, pecaminosa. Entonces eso muchas veces se origina, desde el punto de vista del factor social, se origina en el núcleo familiar. Por ejemplo, en una casa en donde se trate de compensar con cosas materiales y para no poner la debida atención que se necesita en cuanto a la crianza de los hijos, ya estamos generando un factor de riesgo en ese sentido. Un hogar donde no hay límites, en donde todo está bien porque yo no tengo tiempo para darle seguimiento a lo que está haciendo el muchacho. Ese es un factor de riesgo. Un hogar, por ejemplo, en donde los padres no socializan con los hijos a nivel de sus interrogantes, de las cosas que quieren saber y todo eso, eso también es un factor de riesgo. Entonces, en la familia se pueden dar una serie de elementos que son factores de riesgo para que el muchacho busque su sistema de orientación y de adaptación fuera de la casa. La violencia intrafamiliar, el que un padre le golpea a su madre o que un padre sea muy violento con sus hijos puede llevar a un hijo hacia las drogas. Claro que sí, porque por ejemplo, en el caso de los hijos, cuando lo agreden físicamente o psicológicamente, y este muchacho, por la realidad de la impotencia de ser quizá un niño, un adolescente y no poderse defender o que no se le reconoce su derecho, es obvio que vas reprimiendo unos sentimientos que cuando tú te encuentras con ciertos tipos de sustancias psicoactivas son analgésicas. Porque, vuelvo a repetirte, el consumo de drogas tiene un sentido adaptativo en las personas lo consumen tan lógicamente como yo consumo un calmante para el dolor de muela o el dolor de oído. Es tan lógico el principio, es decir, un dolor psicológico y una sustancia que me alivie es realmente una medicina. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que es una forma inadecuada a nivel adaptativo, que da como resultado que esa sustancia me genere mañana una dependencia y me agrave los problemas. ¿Y la curiosidad no puede ser también un factor que te lleve a las drogas? Bueno, ahí entonces entraríamos en el factor propiamente espiritual. ¿En qué sentido? En que el ser humano, cuando tú le dices que no lo digiere y lo ve como un sí. Y por eso a veces entre los adolescentes, cuando se le habla de no a las drogas o no consuma droga, es como una invitación por la rebeldía que nosotros tenemos interna, porque el mismo apóstol Pablo dice que el mandamiento lo único que hizo fue que despertó el deseo de la desobediencia, como de contradecir el mandamiento. Lo que implica que una campaña pública de decir no a las drogas es una incitación. Para la mentalidad sobre todo del adolescente y del joven de hoy es como si fuese una incitación. Por eso el nuevo modelo de prevención de drogas tiene que ver con irse a los factores de riesgo y sobre todo en el tema de la familia.
Cuando tú trabajas la familia en sistematicidad y mejora la comunicación, y mejora el manejo de los roles, y mejora los límites en la casa, y mejora las normas de convivencia de la casa, entonces tú estás restando factores de riesgo que inducen al consumo de droga y posiblemente al desarrollo de la enfermedad de la adicción. Como hemos visto, Hanoi, hay muchos factores, como tú dijiste, la drogadicción o la adicción es un problema multifacético. Durante años, este joven salía para la universidad y terminaba en la habitación de uno de sus amigos drogándose. Y sus padres nunca se dieron cuenta. Eran padres de una clase social muy alta. Ese muchacho manejaba recursos muy fuertes, por lo cual él no tenía la necesidad de robar para poder ni evidenciar. En esos casos, ¿cuáles serían esas características que le pudieran decir a un padre, tanto de clase baja, porque el de clase baja puede evidenciarse por el robo, por el tomar posesiones, pero en el de clase alta, que muchas veces maneja un presupuesto semanal por encima del sueldo mensual de un obrero común, y que los padres no necesariamente por la extracción de cosas de esa casa se van a dar cuenta de la adicción de su hijo? ¿Cómo un padre puede describir o puede darse cuenta de que sus hijos están teniendo problemas con sustancias psicoactivas? Bueno, en las adicciones siempre avisan. No te digo que un padre sea tan fácil darse cuenta de que un muchacho está usando sustancias psicoactivas. Ahora, de que está adentrándose en una adicción, sí. Fíjate que hay una diferencia, porque yo juntarme con unos amigos un fin de semana y beberme una cerveza, ya yo consumí drogas. Porque dijimos que droga es toda sustancia que introducida al organismo altera o modifica la conducta de alguna manera. Okay. Entonces, ahora, ¿a qué me refiero cuando te digo que las adicciones ya cuando se van perfilando como enfermedad, como problema, avisan? Porque tienen una serie de indicadores que, dicho sea de paso, ellos son los que anuncian que hay un problema de algún tipo. Por ejemplo, en el gasto económico, independientemente de lo que sea, de que mi familia tenga dinero y mi familia tenga dinero, si hay un seguimiento a cómo se viene, hay una relación entre lo que yo te doy y en qué tú lo gastas, entonces eso ya podría ser un indicador, porque hay muchachos a los que tú le das el dinero para la universidad, pero el padre ni se molesta en pedirle las calificaciones, ver cuáles son los resultados, cómo va en el semestre, cuatrimestre, trimestre, lo que sea. No, le da el dinero y no tiene una atención con respecto a eso. Pero cuando se desarrollan las adicciones, la gente deja de lado actividades que tienen que ver como los estudios y todo eso, y su dinero lo empiezan a concentrar en el consumo de drogas y en actividades de este tipo. El cambio de humor, por ejemplo. Obviamente, las drogas, por la dinámica adictiva que tienen en sí, te generan un cambio de humor. Y hay muchachos que tú lo ves en un momento determinado, muy contentos, muy alegres, porque tienen quizás ese tema resuelto, saben ya con quién se van a ir este fin de semana a consumir, la tienen segura, están contentos. Pero cuando no es así, ¿verdad? O hay una limitante de alguna forma, tú le ves el nivel de irritabilidad en relación a eso. Viene, por ejemplo, la forma agresiva de comportarse, la comunicación. Obviamente surge una demanda desmedida de que quiere más, o más privilegios, o más oportunidades para hacerlo, más libertad. Entonces ya los padres se vienen dando cuenta de que hay un problema, y entonces ahí vienen las discusiones, ¿verdad? Esos son de los elementos, que pudiéramos connotar más, juntamente con el tema de los estudios, el tema de la pérdida desmedida del tiempo, la ociosidad, eso mismo. No trabajo, no quiero contribuir en la casa, quiero que me lo den todo. Esas son características. Y para un padre que está viendo esas características en su hijo, ¿cómo puede manejar eso? Ya tiene el problema, ya está viendo que el muchacho está involucrado en sustancias adictivas. ¿Cómo lo puede manejar? Sin que resulte gravoso, que el muchacho vaya a empeorar el consumo e irse de la casa.
¿qué tips puede tener el papá? ¿Qué puede hacer para rescatar al muchacho? Lo primero que nosotros recomendamos, sobre todo en padres o en todo aquel que está sujeto o que se ve afectado por alguien que ha desarrollado una adicción, porque cuando alguien ha desarrollado una adicción tiene la mente secuestrada, solamente está ensimismado en satisfacer su deseo en relación a las drogas y por lo tanto no tiene miramiento en cuánto perjudica lo que están a su alrededor, a nivel económico, a nivel de agresividad, a nivel de desconsideraciones. Me voy a tal hora y regreso a las 3 de la mañana y estoy pendiente y quiero que todo el mundo esté pendiente que cuando yo llegue venga y me abra, aunque tenga que esa persona levantarse a las 7, a las 6 a trabajar. Una persona muy desconsiderada y afecta en la mayoría de los casos. Entonces, las personas que se ven afectadas en este sentido, digo porque a veces es una nada más, pero deben de hacer una mesa redonda con esa persona y cada uno de ellos empezar a señalar esos aspectos en donde ellos se están sintiendo aludidos y afectados y establecer una norma de convivencia en donde el elemento principal sea la intolerancia a que en esa casa, en ese hogar, se consuma drogas o se tenga un tipo de comportamiento que lacere o afecte lo que es la armonía familiar. Hay personas que se resisten a modificar, obviamente la enfermedad no es tan fácil modificar a partir de que tú inicies de esta forma, pero es una manera de ir creando conciencia de que ya todos aquí lo sabemos y no estamos dispuestos a que tú te manejes con nosotros sobre la base de esta realidad, así que vamos a buscar alternativas. Dentro de las alternativas en el país, porque obviamente para trabajar este tema, salvo que no sea una persona que diga, bueno, yo lo que he hecho es que me he descarriado, después de estar bien en el Señor y estar buscando de Dios, me he descarriado, déjame retomar mi vida espiritual, envolverme en las cosas de Dios y tomar medidas que vayan en relación a desconectarse de ese estilo de vida. Mayormente la gente, aparte de tomar una decisión de cambiar, necesita la ayuda. Y ahí le toca a la familia entonces ubicar lugar en donde esa persona puede recibir la ayuda. Aquí en el país tenemos una situación difícil, Campo. ¿Tu nombre? Carolina. Tenemos una situación difícil, es que las políticas públicas no son favorables para la rehabilitación en cuanto a tema de drogas. ¿Por qué? Porque se tiene a esta población muy estigmatizada a nivel de que una persona con problema de drogodependencia es un delincuente. Y un delincuente está deshumanizado en este país y no tiene derecho a nada. Y el que tiene dinero lo llevan a renar fuera del país o a tipo de instituciones que cobran por el servicio. Claro, por lo cual el que no tiene recursos terminará en esos centros cuya orientación y cuyos recursos son limitados para lograr un buen efecto de lo que es una terapia de cambio, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso, una de las iniciativas que hemos tomado dentro de la Fundación es desarrollar un proyecto que se llama Coraza, implicando a la Iglesia como principal factor de protección para la recuperación de este tipo de personas. No llevando a la Iglesia que dé tratamiento y rehabilite, sino como una estructura de captación y de seguimiento, en coordinación con centros que dan tratamiento para derivación de casos y luego entonces recibirlo y a una forma de seguimiento. Entonces estamos haciendo aportes importantes en este sentido, como también la Fundación Volver tiene ya en casi 3 años 1000 proveedores de salud capacitados para mejorar la respuesta del país en cuanto a la rehabilitación de este tipo de pacientes. Vamos a escuchar ahora una palabra confiable. Una palabra confiable es lo que viene para ti. En Origen Constanzo. Fiable del día de hoy se encuentra en Gálatas capítulo 5 verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne es como el cuerpo que recibe la droga, requiere ser satisfecho. Uno de los grandes conflictos de las sustancias psicoadictivas
es que requieren una nueva experiencia para ser satisfechas. Así la carne, esa parte pecaminosa de nuestro cuerpo, requiere cada día una nueva satisfacción, pero el apóstol Pablo nos plantea: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando tienes hambre, comes para satisfacer el hambre, pero cuando tu carne quiere pecado, no debes darle el lujo de ser satisfecha. Debes tú comenzar a sembrar en tu vida espiritual para que la carne cada día aminore su deseo de ser satisfecha, y tú tengas la capacidad de poder resistir un mal que se encuentra en tu vida interna. Como decía el apóstol Pablo, no la satisfaces, porque satisfacerla te lleva a la muerte. Así la droga es como una carnada fresca y deleitosa que termina convirtiéndote en un gusano que nunca puede llegar a mariposa. Una palabra confiable en origen con Sanford. Estuvimos escuchando a nuestro querido pastor Sanford con la preciosa palabra confiable de hoy. Continuamos con nuestro tema, las drogas, y tenemos al psicólogo Janoy Vargas, que nos ha estado nutriendo de una manera muy productiva en esta mañana. Janoy, tú estuviste hablando en todo el desarrollo de la entrevista de los factores que son afectados cuando una persona es adicto a las drogas. Esos factores son de manera individual, ¿verdad? La persona propia es afectada, la familia y a nivel social. ¿Hay alguna ayuda que tú les puedas dar a una persona que se está viendo envuelto en el desarrollo del uso de las sustancias adictivas, a que pueda salir de ello, a que pueda autoevaluarse cómo está siendo afectado de manera individual, cómo está haciendo o cómo está afectando su familia y cómo está siendo afectado a nivel social, que él pueda evaluar, digamos que en un momento de conciencia, que no esté influenciado por el uso de la sustancia, que él pueda decir, no, yo necesito ayuda, y que él pueda él mismo recurrir a una ayuda? Fíjate que tenemos una analogía bien interesante que parte de la misma Biblia y que incluso origina el concepto de la institución que dirigimos, que se llama Volver. Tú sabes que el hijo pródigo al principio tomó una decisión: yo quiero lo mío, a mí que nadie me gobierne, yo quiero hacer mi vida. Entonces el papá, obviamente respetando su autonomía, su independencia, porque aunque era el más pequeño, pero al parecer tenía la capacidad de decisión en este sentido. Bueno, pues arranca. Ahora resulta, y nosotros sabemos cómo le fue en el camino y cómo llegó hasta lo último, antes de caer en tiempo, como nosotros decimos, y volver en sí, porque es lo que refiere el pasaje bíblico cuando dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre? Entonces, a partir de ahí se origina en la mente de esa persona una idea clara de que tomó una mala decisión y de que hay que accionar para revertir todo eso. Pero fíjate cómo lo revierte asumiéndose, no teniendo derecho a nada, sino más bien, ¿verdad?, yendo a merced de lo que el papá quiera. Y obviamente esto fue recompensado. Entonces, una viva ilustración de un proceso que puede ser, en este caso, en el tema de las adicciones, más extenso, pero que no deja de ser diferente. La gente pasa por estadios mentales, y eso hay que respetarlo en el tema de las adicciones. Cuando la persona que está consumiendo drogas está en esa fase que le llaman cielo, o el aspecto recreativo de la droga, que no ha experimentado todavía las consecuencias, la persona no hay muchas veces quien le hable de dejarlo,
salvo estructuras familiares fuertes, que se ponen fuertes y toman medidas preventivas a tiempo y una serie de cosas, mayormente las personas que van a desarrollar adicciones van pasando por etapas, donde primero después de esa etapa recreativa, entonces ya se van encontrando con una etapa a la que le dicen bajé del cielo a la tierra y después entonces al infierno. El infierno es el secuestro de la mente a nivel de una conciencia que sabe que lo ha perdido todo, que ha invertido una gran cantidad de tiempo y no ha sacado nada, que ha tenido problemas con todo el mundo, que todos los amigos de él se han realizado y él no ha llegado a nada, que todo ese dinero que ha gastado en eso pudo haber tenido otra posición económica hoy día. Entonces ya en ese momento la persona posiblemente haya pasado de un estadio mental de negación de la enfermedad a una precontemplación o a una contemplación de la necesidad de ayuda. Y esa parte, porque una de las cosas que he visto cuando estoy hablando con una persona con problemas de adicción es que la mayoría comienzan con drogas suaves, o sea, con marihuana, con el alcohol, etcétera, etcétera, y van subiendo de grado. O sea, ese nivel que tú vas llevando, no de gloria en gloria, sino de infierno en infierno, es crecer en ese sentido lo que te lleva a esa parte de bajar del cielo al lodo, como el hijo pródigo, a estar en lo inmundo. Sí. Obviamente, porque las personas le salen corriendo, es a las consecuencias, no es al placer. Porque mientras están en el placer, están en negación de querer cambiar. Hay que estar claro con respecto a eso. Obviamente para nosotros las drogas son malas desde el principio. Claro. Desde el principio, pero desde el punto de vista psicológico y de la realidad de lo que está experimentando el otro, la droga viene siendo mala cuando yo estoy acarreando todas esas consecuencias. Y es ahí cuando se espera que las personas cambien de estadio mental. Y no solamente en las drogas, es en todo. En una relación afectiva, en un negocio. Al principio un negocio tú lo ves maravilloso y no hay quien te hable en contra de eso, porque ya tú lo concebiste de una manera tal. Sin embargo, llega un momento que tú dices, ¿cómo me libero de esto? Entonces, así es en todo. El ser humano va por estadios mentales. Entonces, para ayudar a alguien con un problema de adicción, es necesario reconocer que hay estadios mentales en donde cuando una persona está en precontemplación o en negación, es difícil tú marcharlo. Ahora, ¿qué hay que hacer con esa persona? Dejarle la puerta abierta. ¿Qué quiere decir dejarle la puerta abierta? Tú no estigmatizarlo, no rechazarle por su decisión, sobre todo si tú no estás siendo directamente afectado. Porque a veces uno quiere cambiar una vida, uno sabe lo mal que te está yendo y que te va a seguir yendo, pero no es tu decisión, es la decisión de él. Lo que tú me estás diciendo, Janoy, que en esa etapa del cielo es mejor estar observando que tratando de producir un cambio. Salvo que sea una persona, un hijo tuyo, adolescente, un joven, que por un asunto de ley, por un asunto ya del elemento moral, familiar, tú estás llamado a irte a veces, si se quiere, hasta por encima de la realidad, de la voluntad de lo que quiere esa persona. Salvo eso, vamos a decir un hermano que tú tengas, que haya decidido que quiere vivir así. No es lo que tú quieres, ¿verdad? Ahora, tú tienes que establecer claro que si convive contigo, no te puede afectar en tu dinámica de vida, porque si te afecta en tu dinámica de vida, entonces tú tienes que tener tu estilo de vida aparte, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. La gente no aguanta y se te va de la casa. Pero viene una parte psicológica, Janoy, que he podido observar en ese tipo de personajes, que cuando la familia es afectada en su estilo de vida y tienen que salir de esa persona se victimiza. ¿A qué se debe ese efecto de victimización que adquiere el adicto cuando recibe las consecuencias de sus acciones? Bueno, eso es parte de la dinámica de la enfermedad. Es decir, después que la enfermedad está en un ambiente de apoyo donde se le da todo y solamente reina ella, obviamente en el momento donde te despojan de todo eso, entonces viene una forma distorsionada de percibir la realidad, que no tiene que ver con tu problema, sino con el otro, que tú no me das, que tú no me apoyas, que tú no me esto, pero la realidad es que no la hacemos. Que nadie me quiere. Exacto, que nadie me quiere, pero la realidad es que tu estilo de vida, ante el cual nosotros somos intolerantes y no lo aceptamos en esta casa, es el que ha creado el sesgo entre tú y nosotros. Y como un padre, porque ante un individuo que se victimiza y un padre que tiene un sentido de culpa,
¿Cómo padre puede manejar esto? O sea, ¿cuál es la mejor dinámica para manejar el problema? Porque él te culpa a ti, ¿no? Porque es por ti. Entonces viene un sentido de culpa al padre. Y el padre tiende a caer en la trampa de jugar el juego, de no lo puedo dejar porque me está culpando a mí. ¿Cómo puede manejarse un papá en ese proceso? No es fácil, Sanford, porque este es un tema bien amplio. Ahí entonces caemos en la codependencia. Y hablar de la codependencia es otro tema aparte, pero es un asunto bien interesante saber que a veces por el manejo de ese tipo de sentimientos, como el de la culpa, un padre llega a negociar su tolerancia. Incluso yo me he encontrado con casos de padres que, para sentir que tienen el control de saber que su hijo está en su alcance a nivel de visión, van al lugar del punto, le compran la sustancia y se la dan para que se la consuma en la casa, para que no le vaya a pasar nada en la calle, para ellos sentirse seguros. Entonces hay un elemento negativo, egoísta, ¿verdad? De que yo tomo malas decisiones, pero más por mí que por él. Es decir, yo por manejar mi culpa, para poder manejar mi culpa, incurro en una serie de errores. Para yo poder ejercer control, caigo en una serie de errores que va con relación al muchacho, que no resuelve nada y lo que hace que empeora el problema. Por eso dijimos que es un tema multifactorial y que se necesita una ayuda multidisciplinaria. Es decir, ahí incide desde el pastor con la parte espiritual hasta los profesionales que trabajan a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, si hay que desintoxicar, porque es un problema complejo. Tú y yo conocimos un caso de una persona de clase media alta que pasó por RENAR, pasó por diferentes centros. Investigando, nos pudimos dar cuenta, yendo a la Dirección Nacional al Consejo Nacional de Control de Drogas, que los centros religiosos de restauración de adicciones tienen mayores estadísticas de cambio favorables que los centros que no son religiosos. ¿Tú entiendes que la parte espiritual juega un factor muy importante para la restauración de una persona adicta? Bueno, es vital la espiritualidad. Incluso yo te puedo decir en la experiencia personal, en todo, ya vamos para 17 años trabajando en el área, yo te puedo decir que los casos en los que hemos tenido un mayor y mejor éxito han sido las personas que se han identificado con la espiritualidad, con la fe, con la búsqueda de Dios. Porque la enfermedad de las adicciones, y aquí vamos a entrar en una parte controversial que es bien interesante, es incurable. ¿Por qué yo digo que es o afirmo que es incurable fuera del ámbito médico, que es lo que se asume, el tema de las adicciones? Porque el tema de las adicciones está centrado en la naturaleza caída. Y el apóstol Pablo, cuando te habla a ti de la naturaleza caída, no te habla de algo que tú puedes desarraigar hasta el punto de que desaparezca, que no exista y que tú no tengas posibilidad alguna de descarriarte en algún momento. Esa es la realidad de nosotros, por eso buscamos de Dios. Por eso nos mantenemos congregándonos y fomentando la espiritualidad, porque si no, el viejo hombre aparece. Porque está escondido. Ahí está escondido. Por eso ¿verdad? es que, como decíamos en la palabra confiable, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, porque la carne está ahí. Exactamente. Y cuando tú aumentas tu espiritualidad, la carne va subyugada. Es subyugada. Pero cuando tú bajas tu espiritualidad, la carne viene como aquel héroe que está incógnito y aparece de repente en la película. ¿Y qué es lo primero que emerge en una persona que fue drogodependiente, y sea que entró a tratamiento a nivel psicológico, o sea que empezó a buscar de Dios en la iglesia? ¿Qué es lo que emerge cuando se descuida en su proceso de recuperación? Lo que emerge es el viejo hombre conforme a su repertorio antiguo. En este caso, el hombre adicto.
Entonces, cuando hablamos nosotros de la espiritualidad como elemento fundamental para la recuperación, estamos hablando de un sistema de vida que cada día más te va alejando de esos factores de riesgo que te pueden atraer y llevar otra vez a los patrones del viejo hombre, y es la búsqueda de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque un proceso de tratamiento a nivel psicológico te dura 6 meses, te dura 1 año, te dura 2 años, pero tú vas a lidiar con tu realidad toda tu vida. Y entonces, cuando una persona busca de Dios, empieza a ir a la iglesia, Dios lo llama en el ministerio, empieza a espiritualizar su vida a través de los medios de gracia, como es la congregación, el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, todo eso. Entonces, ese viejo hombre se va subyugando hasta el punto de que ocurre lo mismo que ocurrió con nuestro amado Ramón Pumarol, que ahora lo traemos a colación, que a personas que no le conocieron como él era, decían en la postrimería de su vida, decían, es que a mí me lo llegaron a decir, es que yo no logro asociar a Ramón Pumarol con eso que él describe, que él era. Con ese gusano. Exactamente, sí. Que eso que él era. Sin embargo, es tal cual como él lo describía, o como él se describía cuando estaba en su mundo de alcoholismo. Entonces, por eso te digo que la espiritualidad es fundamental. Es fundamental, incluso los que son ateos, los psiquiatras, los psicólogos que son ateos, promueven que la persona busque de Dios o de un ser superior. Exacto, como ellos dicen. Es como ellos dicen, porque eso para no reconocer la esencia del tema que tiene que ver con Cristo y con el Evangelio. Pastor Sanford y Hanoi, vamos a abrir nuestras líneas para que las personas que nos están escuchando puedan compartir con nosotros si están pasando por alguna situación similar, si quieren alguna consulta, alguna pregunta para Hanoi, ¿verdad? 809-534-1437 es nuestra línea de comunicación. Ustedes pueden llamarnos y Hanoi, con la gracia que el Señor le ha dado, pues procurará ayudarles, ¿verdad?, en la inquietud que tengan. Hanoi, y mientras los oyentes se ponen, comienzan a llamar, tenemos una llamada en tenemos línea. Una llamadita, ellos no quieren. Aló, buenas, baja el radio, por favor. Baja el radio. Sí, aló, buenas. Se cayó. Le vamos a pedir a todos nuestros oyentes que bajen el radio antes de llamar para que no se produzca el feedback, que es tan difícil para poder lograr que su comunicación sea efectiva y logre los resultados que esperamos. Hanoi, al hablar de la espiritualidad y ver los resultados que hemos visto en las estadísticas, de que una persona cuando entra dentro del sector de espiritualidad aumenta su nivel de alejamiento y de restauración de una vida adictiva, ¿cuáles son? Porque viene con un proyecto muy interesante de cómo involucrar a la iglesia en esos procesos de absorción y ayuda a esos jóvenes que están en la calle viviendo una vida sin esperanza. ¿Cómo tú puedes entender, o cuál es el proyecto que tú tienes en carpeta para que la iglesia se involucre en el desarrollo de los cambios necesarios para una adicción? Fíjate que en una experiencia bien amplia de ver a muchos pastores y muchas iglesias, y dentro de eso te destacamos a ti, de querer ayudar a estos jóvenes, porque nosotros nos conocemos, tú lo sabes, de hace mucho. Cuando yo dirigía ya en casa de restauración a nivel del tratamiento clínico, y tú eras una de las personas que más nos derivabas casos, e incluso cubrías económicamente los gastos de estas personas, y te ocupaba con un énfasis que hasta hoy día lo podemos considerar como un modelo y admirable. Sin embargo, la realidad de otros pastores, y creo que en ti también llegaste a tener la experiencia de ser un poco traumatizante, en el sentido de querer ayudar a una población que es muy difícil y no poder, es decir, cumplir con una serie, o no poder cumplir con una serie de requisitos que por un asunto de tiempo y una serie de variables diezman a cualquiera. Entonces, fíjate que hay pastores que han tenido la experiencia de albergar estos casos y ser defraudados, por ejemplo, de que han tomado préstamo en la iglesia.
muchachos que tú tienes ahí, que están en un momento espiritual bueno, pero después entonces se van por ahí, se descarrían, y cuando tú abres los ojos, ¿qué pasó? Le debe como 50 gente que le cogió dinero prestado. Tenemos una llamadita en línea, Hanoi, vamos a oírlo. Aló, buenas. Sí, buenas. Sí, buenas. Sí, yo estoy llamando, pastor, yo le puse un mensaje, desearle, por el caso de un hermanastro que tengo. Él tiene vicios, pero él trabaja y él sustenta su vicio, ¿verdad? Pero entonces él no sabe, uno le dice, no quiere confirmar que en realidad él está enfermo. Y él era cristiano, pero se descarrió. ¿Qué podemos hacer nosotros en esa situación? Porque él está muy bien, pero cuando él toma la droga o algo, se convierte en un monstruo totalmente. Lo que quiere es matar a mi papá o discutir y todo eso. Ya él no está en la casa porque ya él se fue de la casa. O sea, le decimos que buscará para otro lado mudarse. Pero entonces nosotros queremos ayudarlo como familia y todo eso. ¿Qué podemos hacer? Porque lo único que hemos hecho es orar, pero él él no quiere ir a un centro de restauración. Él no quiere ir. ¿Hace qué tiempo que está en vida de adicción? Tiene más de 5 años. Tiene más de 5 años, no sé. Tiene más de 5 años. Bueno, en este caso, nosotros les recomendamos a la familia que tenga la paciencia del lugar, porque una cosa es lo que yo quisiera hacer con esa persona y otra cosa es lo que esa persona ha determinado ya en su autonomía e independencia con respecto a ella misma. Lo que sí deben de tenerle la puerta abierta, como lo han hecho, a la idea de la ayuda, porque la ayuda va a depender de que él quiera recibirla y va a ser efectiva en la misma medida en que él quiera recibirla. Si él no desea recibirla, lo pueden forzar a ir a un centro y van a incurrir en un gasto, pero la persona no va a perseverar. Entonces deben de esperarle con paciencia, mantenerle la puerta abierta en el sentido de ayudarle para su recuperación, pero a su vez la puerta cerrada en facilitarle lo que puede ser la vida de adicción. Y todo eso sin estigmatizarlo y sin excluirlo afectivamente, manteniéndolo claro de que tiene la entera disposición de la familia en el momento en el que se decida cambiar. Y esperar y orar en el Señor, porque las adicciones postran a las personas, lo llevan a un nivel de desesperación tal que en la mayoría de los casos, tarde o temprano, terminan pidiendo ayuda, porque es una falacia pensar. Si no se mueren antes. Bueno, ese es uno de los riesgos, pero en la mayoría de los casos, cuando existe la posibilidad del acercamiento del enfermo hacia la familia, porque no se han creado fricciones que hagan que a la hora que yo quiera cambiar, entonces no pueda ir donde mi papá, porque cada vez que mi papá me ve, lo que empieza es una ensalta de malas palabras y todo eso. Entonces cuando hay fricción de ese tipo, la persona se hunde más en las adicciones. Tiene que dejar la puerta abierta. Mira, te amamos, te queremos, es decir, queremos tu bien, pero hasta que tú no decidas cambiar tu vida, tú no puedes contar con nosotros como si tú estuvieras en un ambiente normal, porque no te podemos dejar solo en la casa. Te roba la licuadora, te roba la computadora de tu hermana. No podemos, es decir, tú no tienes normas de convivencia. Hasta que no exista una norma de convivencia sobre la base de dejar tu vida de adicción, no te podemos aquí abrir las puertas y tener la confianza que quisiéramos tener. Hablarle así, no, desgraciado, tú no quieres cambiar, tú has sido un vago siempre, porque cuando tú personalizas el tema y creas fricción, el individuo se aleja más y todavía se está hundiendo y quiere la ayuda y por orgullo no te la pide. Hace menos de 15 días vivimos el caso de una persona a la que amábamos mucho y que lamentablemente falleció de manera bien difícil. Este joven, las últimas conversaciones que tuvo, y tú trayendo ahorita el caso de nuestro amado Ramón Pumarol, aquel testimonio de Ramón donde él decía del profeta que le decía, he aquí el gusano, ahora se convierte en una mariposa. Ese proceso en que espiritualmente tú te sientes un gusano y la única alternativa de solución al problema es quitarme la vida, porque yo soy la lacra, yo soy el desastre, y tal vez hay muchos jóvenes escuchándonos que están en ese proceso en que no puedo salir de aquí,
me siento ser la persona más inservible del mundo, lo único que estoy haciendo es dándole problemas a mis hijos, a mis padres se sienten avergonzados de mí, yo no sirvo para nada, no puedo salir de aquí. ¿Cuál sería el mensaje de Hanoi Vargas para esos jóvenes que pasaron por un lugar y tienen el programa puesto y se están dando cuenta que están hablando de su problema y que hoy ellos se sienten un gusano como se sentía nuestro amado Fumarol antes de conocer a Jesucristo? Pero esa parte es sumamente importante y tiene un gran componente de empatía. Cuando uno entiende las adicciones, uno se da cuenta que no es tan fácil como mucha gente quiere definirlo, en el sentido de a él le gusta vivir así. Mira, cuando tú estás pagando las consecuencias de las adicciones, que es el tiempo que mal invertiste, el dinero que gastaste, el conflicto con la familia, problemas legales quizá que ya has tenido, problemas de salud, en ocasiones indigencia, en situación de calle, la persona ya la gente, la familia lo botó, y tú ves personas ahí con su bultico al hombro, limpiando cristales, cargando botellas, una serie de cosas que ya están en un nivel de indigencia, incluso personas de apellido, que han llegado a un nivel de 20, 30, 40 años en adicción, y es ahí que están. Cuando una persona está así, o llega ahí, y quizás no necesariamente a ese nivel, sino un empresario que ha perdido mucho por su vida de adicción, ha perdido sus hijos, se ha divorciado tantas veces, bueno, cuando una persona llega ahí, una persona que está dolida por su estilo de vida, es una persona que su autoestima se ha lacerado, se autopercibe de una manera muy negativa y le genera un dolor psicológico que muchas veces el consumo de drogas ya no es para sentir placer, sino para evitar dolor. Y esa parte es muy importante entenderla, porque el que está afuera o que mira de fuera lo que dice es, pero ven acá, lo que no conviene se deja, suelta eso, pero no sabe la atadura que eso representa. Entonces, en ese sentido, para alguien que está bajo esa realidad, yo te digo que no hay una fórmula mágica. Le podemos dar un teléfono, le podemos dar una dirección, le podemos dar un lugar donde ir y nosotros buscarle una alternativa. Lo que implica que hay esperanza. Hay esperanza. Nunca la muerte es el mejor destino. O sea, aunque te veas en el lodo, aunque te veas en la inmundicia, aunque te veas en lo más profundo de la desesperación y de aquel lago cenagoso, hay una esperanza para ese joven que está ya sufriendo las consecuencias de la adicción y que ya no fuma, ya no bebe, ya no se inyecta, ya no huele, no por el placer, sino para evitar el dolor. Es como beberse el analgésico para quitarse el dolor de muela o la fiebre, que ya es un problema de no me quiero sentir lo miserable que me siento y me voy a drogar. ¿Cuál es el mensaje de Hanoi Vargas para ese momento? Bueno, nosotros le decimos que en el nombre del Señor, que ha permitido este programa para que llegue este hálito a sus oídos, nosotros le podemos dar un número de teléfono, Sanford. Sí, claro. 534-6002, 809-534-6002. Todavía le podemos dar nuestro número de celular, es el 849-785-3789, porque estas personas hay que darle alternativas sistemáticas, hay que darle un lugar en donde ellos puedan ir y quedarse a recibir tratamiento, hay que contactar a su familia con respecto a la decisión que ellos han tomado, hay que de alguna manera hacerles sentir que cuando salgan de un proceso, en el caso de que haya que agotar un proceso residencial con ellos, hay que ponerle de manifiesto que hay un lugar en donde se le puede recibir para darle un seguimiento. Es decir, que es un trabajo, es un proceso, no es un asunto que uno le dice sal corriendo de ahí, ¿verdad? O olvídate de eso, que tú no tienes nada, sino el problema es complejo, pero la solución, ¿verdad?, está en la mano de Dios, que nos ha hecho a nosotros depositarios de opciones para estas personas. Así que le podemos decir que estamos en la plena disposición de ayudarle, que comprendemos su realidad y que se concentren en las cosas que pueden hacer por ellos a partir de ahora y más
más que en escuchar todas esas voces de recriminación por sus malas decisiones. ¿Cuál es la dirección donde pueden asistir las personas de la fundación? ¿Tienen un lugar? Sí, nosotros tenemos en la Dionisio Valera de Moya, número 5, en Bellavista. Nosotros tenemos nuestra unidad de atención ambulatoria. Tenemos varias modalidades de asistencia. Una es ambulatoria puntual, otra ambulatoria intensiva. Si la persona va desde la mañana hasta en la tarde. Y ahora vamos a tener dentro de poco la residencial, que es donde las personas van a poder quedarse por un tiempo recibiendo el tratamiento. No obstante a eso, nosotros evaluamos siempre cada caso, y mediante esta evaluación le damos alternativas, por ejemplo, en diferentes lugares de recibir tratamiento y luego nosotros darle el seguimiento. Es decir, hay una serie de combinaciones, de opciones de ayuda que tienen que ver si la persona trabaja, estudia o si está en situación de calle. Nosotros le damos una alternativa para cada persona o familia que se acerque a recibir la ayuda. Sería bueno que repita los números, Hanoi, por favor. 809-534-6002. 534-6002 es el lugar para que tú puedas recibir ayuda. Y si te quieres comunicar con nosotros aquí en cabina y poder hacer una pregunta por algún caso que estás viviendo con un familiar o con alguien que tú crees que quieras ayudar, nos puedes llamar al 534-1437, perdón, 534-1437 es el teléfono nuestro. Y mientras tanto vamos a hacer una pausa musical con Redimido y Sangre. Sí, a ti. Sube el volumen de tu radio, presta mucha atención y escucha. Hablando y really good news once again. Redimido de Grasswell represent. Si quieres vida, escucharme te conviene. Traigo un mensaje que hace que tu alma se llene. Del evangelio vengo recargado. Si como Stanislaw y el diablo sofocado. Es bendición lo que sale de tu bocina, así que súbelo. Para que escuchen la vecina que es tiempo de que apague los velones. Que ponga su confianza en el único que limpia corazones. Salgan de la cola pecadores. Right now hay sangre pura que cura sin duda penas y dolores. Toda maldición se romperá por el poder de la sangre del Cordero. Tengo que llevar esta verdad con gratitud por el mundo entero. ¿Tú qué crees que ves que nada te resulta? Dejar de la conciencia, haz una consulta con mi Señor Jesús. La única ruta con su sangre pagó la multa por tu culpa. Sí, ese es el precio más caro y tu salvación es gratis, aunque te suene raro. Y claro, nada de esto hubiera sucedido si Él no hubiera venido a derramar su sangre derramada para salvación. De tus pecados la cura, te saca del abismo, a ser el mismo, derramada para salvación. De tu pecado la cura, te saca del abismo. Escuche bien, don Simón, borrachón y matón tan marrón. Se cree que no tiene perdón, mi don. Quiero decirle que no existe pecado tan complicado que no pueda ser quitado por la sustancia más pura. La sangre de mi Cristo que te hace nueva criatura. No es una locura, no. Lo que sale de mi boca, palabra 100% segura. Y si alguno lo duda, que tenga fe. Porque yo sé que el pecado más pecado, reguete pecado, puede ser quitado con un poco de la sangre de mi amado. No es tan complicado, ven para este lado y verás que lo malvado quedará en el pasado. Ya verás que yo no me equivoco ni siquiera un poco, y que tampoco estoy loco, bro. J.G., ven donde chiqui chiqui, dile a la gente cómo conseguir el ticket, que hay espacio para ella y para él, para ti y para él. Derramada para salvación, de tus pecados la cura, te saca del abismo, a ser el mismo. Derramada para salvación, de tus pecados la cura, te saca del abismo. Prostitutas y ladrones, drogadictos y matones, la sangre de mi Cristo limpia corazones. Tráele tu carga amarga, ven y descansa, cambia tu lamento en danza, tenle fe y avanza. Ven a montarte al tren de los que van para arriba, siente el agua viva que me motiva allí. Esta canción es familiar y como que te suena, es que yo te sigo dando noticias buenas. Y que lo sepan los que están en prisión, que el hombre te condena pero Cristo da redención. Aunque tú tengas tu cuerpo en cautiverio, Él puede liberar tu alma y eso es en serio. Es que yo no estoy hablando de cualquier cosa, hablo de sangre pura, sangre preciosa, poderosa para darle un borrón a tus pecados y a los de don Simón. Goce mi don, dile a tu amigo que se dio mi cassette y que hay agua suficiente para todo el que tenga sed. Sé que esto te suena chévere, ray, gritando fuerte y que todo el mundo sepa que hay derramada para salvación. De tu
del abismo. Nunca volverá. Sangre derramada para salvación. De tu pecado la cura. Limpia. Te saca del abismo. Nunca volverá a ser el mismo. Sangre derramada para salvación. De tu pecado la cura. Limpia. Te saca del abismo. Nunca volverá. Hanoi, antes de la pausa hablábamos de qué es drogas, síntomas, cómo un padre se puede dar cuenta, los multifactores que pueden llevar a una persona a las drogas, y hablamos de una manera muy superficial del trabajo de la iglesia. Tú tienes un proyecto, se llama Coraza, que involucra a la iglesia en este problema de la solución del conflicto de adicción. ¿Qué consiste Coraza? Bueno, Coraza es una iniciativa que presenta a la iglesia como factor de protección, y desde el punto de vista institucional la Fundación Volver ve la necesidad de involucrar a la iglesia en ayudar en la respuesta a este tema. Nosotros actualmente, según declaraciones de Vincho Castillo, tenemos entre 250.000 y 300.000 personas con problemas de adicción, es decir, de abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, aparte de todos los que consumen, incluyendo alcohol, que son millones, ¿verdad? Pero que no han desarrollado una adicción. Estamos hablando de gente con problemas. Pero cuando tú analizas el número de centros que da tratamiento, estamos hablando de 100 y 103, 104 centros de rehabilitación, lugares, locales. Y vemos un promedio de personas... Involucrando hogares. Exacto, todo. Incluso los privados y eso. Menos grupos de autoayuda como Narcóticos Anónimos o Alcohólicos Anónimos, que operan ya como grupos de autoayuda en la noche. Hablando de comunidades ya más sistematizadas en cuanto a la asistencia. Entonces, tenemos un promedio de gente recibiendo tratamiento de 3.000 y algo en el mes, entre los que se van y los que vienen. Esa es una media. Estamos hablando de que en ese sentido, entre el número de personas enfermas que hay y el número de gente que está recibiendo tratamiento, hay una brecha posiblemente de un 97-98%. O sea que un 3% de las personas adictas con problemas de consecuencias están recibiendo ayuda para rehabilitarse. Exacto, muy pocos. Porque hay varias razones. Una de ellas es que la enfermedad misma posterga la decisión de tratamiento, que en el país es muy traumático, porque tú sabes bien que implica a veces salir a vender a la calle en algunos casos, implica a veces tener que internarse cuando yo tengo quizá mujer, hijos, y aunque estoy en mi enfermedad, pero trato de ser un poco funcional o dar algo de lo que consigo. Entonces es un poco difícil, hay pocas opciones muchas veces para la rehabilitación. Entonces la enfermedad misma posterga porque quiere a veces manejarla hasta donde pueda, hasta que se sale de la mano, entonces ya busco ayuda. Pero también hay un componente que tiene que ver con la capacidad de captar casos para sensibilizarlo y dirigirlo a lugares de ayuda, porque es una enfermedad de mucho estigma y muy difícilmente a ti se te acerca una gente y te dice yo soy adicto a drogas, es decir, por la carga de estigma que tiene. Es como si dijéramos yo soy un delincuente, ¿entiendes? Entonces la gente les rehúye una declaración así porque aquí se ha tergiversado. ¿No? Exacto, aquí se ha tergiversado porque las adicciones son una enfermedad realmente. Entonces en este caso nosotros reconocemos que más fácil va una persona con problema de adicción donde un pastor o donde un hermano de la iglesia, que incluso a las unidades de atención primaria de salud pública o a un centro de rehabilitación. Entonces nosotros entendemos que la iglesia como factor de protección comunitario tiene un potencial muy significativo para ayudar a estas personas sin verse afectadas, porque hay iglesias que queriendo ayudar se han visto afectada. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a una persona en situación de calle y quiere ayudarla, pero te encuentras con la realidad y ¿a dónde la mando? ¿Y a dónde la llevo? No la puedo llevar para mi casa, no la puedo dejar amanecer en la iglesia. Y a veces cuando se ha dejado amanecer en la iglesia, en algunos casos se han desaparecido cosas, para decirte algo, porque la enfermedad incide así. O me hace un lío con los hermanos dentro de la iglesia, y hay pastores que a veces ya no quieren que le hablen de estos casos, porque al no poder manejarlos con la demanda que tienen en sí, que requieren, entonces han soltado en banda el asunto. Entonces Coraza es una alternativa combinada entre el sector salud pública, el sector
ONG desde la sociedad civil y la iglesia también como estructura de base comunitaria para incidir en la comunidad, dar ese servicio y empoderarse de ese tema dentro de toda la comunidad, que bastante problemas que hay. Reconociendo que cuando tú le ayudas a un hijo, a una persona con problemas de adicción, tú me ayudas a mi hijo que tiene problemas de adicción, tú como pastor, aunque yo sea de la creencia que sea, yo a partir de ahí tengo una actitud distinta hacia la iglesia. Así es. Entonces ese es el sentido evangelístico que queremos también transmitir a través del proyecto Coraza, que tiene su rueda de prensa el día 26 y que, dicho sea de paso, tú siempre lo has sido, una iglesia como factor de protección a nivel de dirección como pastor, por tus iniciativas comunitarias. Entonces ya yo te estoy invitando desde ya a leer el proyecto que te lo traje y a ser parte de esta dinámica de trabajo que ya la vienes haciendo. Lo único que podemos, ¿verdad?, buscar la forma de poder evidenciar que a través de la iglesia se puede. ¿Y cómo puede una persona, por ejemplo, que no tenga, tú diste los números ahorita, pero cómo podría una persona en un sector específico y que nos esté oyendo ahora ponerse en contacto con Coraza? Bueno, fíjate que es un proyecto piloto de 5 iglesias que lo está financiando nuestra fundación porque tiene un costo, desde la capacitación, de la comida que hay que dar, todo eso. Sin embargo, es un proyecto que queremos documentar que funciona para presentarlo de manera más general y que encuentre un apoyo desde el punto de vista de las políticas públicas para reconocer que la iglesia viene haciendo ese trabajo hace mucho y lo único que estamos haciendo a través del proyecto es estructurarlo, estandarizarlo, poder medir y poder demostrar que funciona. Es decir, entonces ahora mismo es un proyecto piloto porque tiene una implicación, como te dije, económica, pero todo el que esté interesado nos puede llamar y nosotros entonces ponerlo en la lista para cuando vayamos a extender el proyecto. ¿Y le interesa, Hanoi, al gobierno una solución del problema de adicción? Bueno, te voy a decir la verdad, el tema droga en este país es un problema que ya tú no lo puedes omitir. Es decir, tú sabes que hay temas que el gobierno te puede dar el lujo de darle larga, como muchos temas, pero el tema de adicción o el tema de tema droga tiene una implicación transversal a violencia intrafamiliar, a problemas ya de privación de libertad a la gente, querellas en la fiscalía, problemas de salud como VIH, infecciones de transmisión sexual, hurto, daño a la propiedad privada. Es decir, es un tema que ya tú no lo puedes omitir. El gobierno tiene que encarar desde la política pública con responsabilidad social. Te lo digo porque hace unos 2 años o 3 años, si no me equivoco, le llevé un proyecto que en ese momento le llamé Metamorfosis al Consejo Nacional, que en ese momento su directora lo acogió con muchos deseos y me envió a los profesionales que tenían que ver con los proyectos que se unían a Hogares CREA, y resulta que esa profesional parece como que no le convenía lo que nosotros estamos presentando, y lo que pedíamos era que nos dieran 2 Hogares CREA como pilotos para, juntamente con lo que ellos hacían, nosotros hacer un formato espiritual para cada joven y poder complementar lo espiritual con el proceso psicológico terapéutico de cambio, y así ver qué resultados teníamos. Y esa persona cerró las puertas. Yo no quise, porque ir a llevar un chisme a la directora en ese momento del Consejo Nacional de Control de Drogas, como que no era factible, y yo dejé eso así. Pero la persona me mandó a oír una charla que, por cierto, me ayudó bastante en algunas cosas, pero luego me soltó en banda, porque no hay deseo ni política dentro porque hay gente que, si le resolvemos el problema, sencillamente dejan de vivir. Entonces, muchas veces consecuencia de es el resultado por. Entonces, a mí no me interesa que cambien las cosas como están, porque de esto nos sustentamos nosotros. Entonces, ¿cómo se va a hacer para que Coraza llegue a donde debe llegar y tenga el resultado que debe de tener? Bueno, como te dije, es un proyecto piloto, envuelve 5 iglesias. Ahora mismo está visualizado la iglesia como un centro de alcance
para captación, derivación y seguimiento, pero ya mañana, en una segunda fase, para las iglesias que estén interesadas en trabajar ya más profundamente este tema, nosotros pretendemos que nos podemos adentrar en otra fase que tiene que ver la iglesia como estructura de asistencia y de tratamiento en sí, con toda su metodología desde el punto de vista espiritual y con todas sus políticas a nivel interno. De manera ambulatoria. De manera ambulatoria o residencial, como quiera, de acuerdo a lo que pueda decidir esa iglesia como plan de comunitario, social, porque hay iglesias aquí que manejan presupuestos buenos para decirte a ti, mira, nosotros vamos a montar una estructura de asistencia aquí para este tema, si así lo desea. Entonces nosotros le podemos aportar todos los aspectos logísticos y todos los insumos del lugar para desarrollar iniciativas en este sentido, porque aquí hay que hacer cambios. Si la iglesia se ha caracterizado por algo, Sanford, en sentido general, vamos a decir, en sentido macro, y es que ve el problema, pero difícilmente se une a las cosas que son propiamente, es decir, a manera de proyecto, a manera de iniciativa clara con respecto a ciertos temas. Hanoi, el tiempo en radio se termina, pero quiero que nos des los teléfonos de la Fundación Volver, y para que aquellos pastores que están escuchando y quisieran ser de las 5 iglesias que se conviertan en factor de protección, puedan comunicarse contigo. Bueno, 809-534-6002 en nuestro teléfono de oficina, y el 849-785-3789 es mi número de celular. El asunto es con respecto a las 5 iglesias, que hay una vacante y se la estoy entregando a usted mismo en el proyecto. Entonces no le podemos decir eso a un pastor, sí anotarle, tenerle en lista, y entonces considerarle para en los próximos meses, cuando ampliemos ya la visión, tenerlo incluido. Gracias, Hanoi, por estar con nosotros. Señores, hemos llegado lamentablemente a la parte final del programa, pero el próximo sábado tendremos una nueva entrega de su programa Origen con Sanford.